Una crisis de hambre vinculada al COVID-19 podría matar a más gente que la pandemia en sí. Esto lo dice Oxfam, que es precisamente el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre. Conectamos con Gabriela Frías de Portafolio Global, que nos va a ampliar sobre esta información. Gaby, gusto de saludarte, muy buenas noches. Obviamente que el COVID ha traído una paralización de la producción. Esto ha producido una recesión, que es diferente, por supuesto, a la recesión pasada. Y esta recesión trae desempleo, trae una crisis social muy importante que estamos viendo en muchos países de América Latina y trae hambre. ¿Qué nos dice este informe, Gaby? Buenas noches. Igualmente, qué gusto me da saludarte, te mando un fuerte abrazo, José Manuel. Pues sí, este es un informe no de Oxfam, el que yo te presento en esta noche tiene que ver con el informe que dio a conocer este lunes directamente el Programa Mundial de Alimentos en conjunto con UNICEF. Es, digamos que interagencias, la FAO, que es la división de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Hay varios datos que no son buenos de América Latina, entre ellos, por supuesto, que la inseguridad alimentaria ha registrado el aumento más rápido del mundo, nuestra región, imagínate, y que además no estaremos en línea para cumplir lo que son las metas de hambre cero para 2030. Hambre, obviamente, definido como que no consumimos las calorías suficientes para llevar una vida activa y saludable. En 2019 hablábamos de casi 48 millones de personas afectadas por este problema, 7,4% de la población. Para 2030 están calculando las Naciones Unidas pues que aumente en 20 millones de personas. Y esto obviamente están diciendo 20 millones de personas sin acceso a calorías necesarias para una vida saludable, pese, y tú lo sabes también muy bien, a que en este continente, en esta región, hay capacidad más que suficiente de nuestros países para abastecer de alimentos a nuestras poblaciones. Así que, ¿cuál es el problema? No es el tema de la existencia de alimentos, es la falta de acceso a ellos. Es decir, la región con el costo más alto para acceder a una dieta saludable es la nuestra, con un valor promedio de casi $4. $3.98, José Manuel, 3,3 veces más cara que lo que una persona bajo la línea de pobreza puede gastar en alimentos, lo que ya, por cierto, afecta a unas 104 millones de personas. Lo has dicho tú muy bien, concatenamos el colapso sanitario, el colapso económico, el desempleo, y con todo el tema del desempleo, la falta de ingresos. Esto, por supuesto, que genera una inseguridad alimentaria enorme. Así que estábamos hablando de una región con alto desempleo, con este riesgo también de hambre. Y otro tema que poco se discute cuando hablamos de hambre, que se generaliza, pero es el deterioro en la calidad de las dietas. También tiene otro efecto en las diversas formas de malnutrición, es decir, desnutrición, sobrepeso y obesidad. Tú sabes que hay dietas que cuestan poco, pero no son las dietas más saludables. Prácticamente viene la peor crisis social de América Latina en décadas. Así que todos estamos amenazados, dice la CEPAL, todos amenazados y en riesgo también de agregar a estos desafíos el tema del hambre. José Manuel. Gaby, hay otro punto del cual no se está hablando demasiado en ninguna parte, el alza en el costo de los alimentos, y esto influye. Si nosotros lo sentimos acá en los Estados Unidos, en el supermercado, también sucede en América Latina, donde las cuentas del supermercado están siendo mucho más altas. Veíamos el fin de semana el gobierno de Chile entregando 3 millones de cajas de alimentos para que la gente pueda comer. En lo personal, a mí me recuerda la crisis de 1982, crisis económica bajo el gobierno de Pinochet, donde realmente se veía hambre y crisis social en las calles. Hoy día la crisis social está presente en toda América Latina, Gabriela. Así es, y tú te acordarás que hace algunas semanas en varios reportajes que hicimos en CNN trajimos este retrato tan terrible de las mantas rojas o blancas afuera de los hogares en varios países de la región, como el mensaje inequívoco de hogares que ya tienen este problema de falta de alimentos. Efectivamente, el costo de los alimentos es un problema en Estados Unidos. Hablamos hace algunas semanas de uno de los datos de inflación y que adentro de lo que ya es el dato general se puede ver este fenómeno, el costo de los alimentos como otro de los grandes problemas, y por lo tanto es muy importante que en medio de esta pandemia de distanciamiento social y de tantas personas que regresan de sus lugares de trabajo en industrias que hoy son consideradas esenciales, que no se interrumpa ese suministro de alimentos, porque si no tendremos presiones al alza. Así que hasta que esta pandemia, digamos, no la tengamos bajo control, ese va a ser un riesgo permanente, entre muchos otros, para garantizar el abastecimiento de alimentos a los hogares.
Y déjame decirte que el hambre también está presente aquí en el estado de la Florida. 750.000 personas, no en situaciones normales, no durante esta pandemia, no pueden garantizar los alimentos en su mesa cada día. Es un dato absolutamente duro. Imagínate cómo será este dato en momentos de COVID-19. Gabriela Frías, gracias, muchas gracias por este completísimo informe. Un abrazo para ti. Muy buenas noches. Igualmente para ti.